Cuba está pasando por una de las crisis más graves de su historia reciente. Hoy vamos a desgranar las claves para entender qué está pasando exactamente en la isla y sobre todo por qué se ha llegado a este punto. Y la pregunta es clara. ¿Por qué Cuba se encuentra en su momento más crítico desde la Revolución de 1959? Pues bien, ha sido una cascada de acontecimientos la que ha llevado a la isla a una situación límite. Vamos a explorarla. Todo comenzó, o mejor dicho, todo estalló, con un shock energético repentino y catastrófico que literalmente paralizó el país. Fijaos en la secuencia. Es que fue un efecto dominó en toda regla. Primero cae el régimen de Maduro en Venezuela y ¡pum!, se corta de raíz el grifo del petróleo subvencionado. Y por si fuera poco, apenas unas semanas después, Estados Unidos impone nuevas sanciones. ¿El resultado? México, que era el siguiente proveedor, también se ve obligado a detener los envíos. Se cortaron las principales arterias energéticas de la isla y la crisis fue inmediata. El resultado es brutal. Estamos hablando de apagones diarios de hasta 20 horas. 20 horas. Esto asola toda la isla, sin excepción, incluida la capital, La Habana. Claro, un colapso energético así se convierte directamente en una crisis humanitaria gravísima. Porque, sin electricidad la comida se pudre en las neveras, los negocios tienen que cerrar, los hospitales se quedan sin cosas tan básicas como jeringuillas. Es que todo, absolutamente todo, se paraliza. Pero, ¿cómo es posible que un país sea tan vulnerable a un shock de este tipo? Para entenderlo, hay que echar la vista atrás, a 60 años de una economía, digamos, extremadamente frágil. Y aquí entra en juego un actor clave, el embargo de Estados Unidos. Lleva más de 60 años en vigor y en la práctica es un bloqueo económico y financiero casi total que ha aislado a Cuba, creando, claro, unas dificultades enormes para la gente de a pie. Es que, históricamente, la economía cubana siempre ha dependido de patrocinadores extranjeros. Durante décadas fue la Unión Soviética. Cuando la URSS se derrumbó, llegó el llamado periodo especial, una crisis terrible. Y más tarde Venezuela cogió el relevo. Este modelo la hace increíblemente vulnerable, porque claro, cuando ese apoyo desaparece, te hundes. Y para añadir más inestabilidad a la coctelera, tenemos los bandazos de la política estadounidense. Se pasó de la apertura que intentó Obama a la política de máxima presión de Trump. Y claro, este vaivén constante ha hecho imposible cualquier tipo de recuperación económica sostenida en la isla. Aquí hay un punto crucial, y es que, si bien el impacto del embargo es devastador e innegable, el régimen cubano también lo ha utilizado como pretexto, una especie de cortina de humo para resistirse a hacer reformas esenciales y de paso enmascarar su propia mala gestión económica. Vale, con este panorama tan desolador, la gente en Cuba ha respondido básicamente de dos maneras muy distintas. En 2021 vimos unas protestas masivas, muy importantes, con un lema potentísimo: Patria y vida. Es un giro de 180 grados al eslogan clásico de la revolución, que era patria o muerte. Esto ya dice mucho del cambio de mentalidad. Pero, ¿qué pasó con esas protestas? Pues se repitió un ciclo tristemente conocido. Primero, la gente sale a la calle por la desesperación económica y la falta de libertad. Después, el régimen responde con una represión durísima, con cientos de arrestos y exilios forzados. Y al final, se impone el miedo. Un miedo que hace casi imposible que surja una oposición organizada dentro del país. Así que, si las vías de cambio internas están bloqueadas y protestar es tan peligroso, ¿qué alternativa queda? Pues una muy drástica: votar con los pies, es decir, abandonar el país en masa. Y la escala de este éxodo es sobrecogedora. Las cifras hablan por sí solas. En poco más de 5 años, Cuba ha perdido casi el 20% de su población. Es una sangría demográfica tremenda. Llegados a este punto, la gran pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los posibles desenlaces, los posibles escenarios de futuro para esta crisis? Bueno, de entrada podemos descartar algunos escenarios. Una invasión militar de Estados Unidos parece muy improbable. ¿Para qué? La presión económica ya está siendo más efectiva. Una guerra civil tampoco es viable. La población civil no tiene armas y el Estado controla todo el poder militar. ¿Y un golpe de Estado repentino? También es difícil porque el poder no recae en una sola persona, sino en una vieja guardia de militares muy difusa. Lo que sí parece que está ocurriendo es la clásica estrategia del palo y la zanahoria por parte de Estados Unidos. El palo es la intensa presión económica, el ahogo, y la zanahoria es la oferta de ayuda, como petróleo, pero siempre condicionada a que haya cambios y reformas internas. Y en medio de estas negociaciones empieza a sonar un nombre clave a seguir: Óscar Pérez Oliva Fraga. Ojo que es sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, tiene la legitimidad del apellido y, según se rumorea, es la persona que está siendo el principal negociador con Estados Unidos.
Todo esto, al final, no apunta a un derrocamiento violento, sino más bien a una transición controlada. Es decir, que el régimen cambie solo lo imprescindible para poder sobrevivir, quizá adoptando un modelo más orientado al mercado, al estilo de China o Vietnam. La conclusión final es que Cuba se encuentra en una encrucijada histórica. Y el resultado de esta negociación de alto riesgo, de esta partida de ajedrez, determinará el destino de la isla para las generaciones venideras. La pregunta queda en el aire. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva Cuba o ante un Estado fallido?